Hola amigos, bienvenidos al curso Oracle Primavera Risk Analysis. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser su tutor de aprendizaje a lo largo de toda esta experiencia educativa, donde vamos a poner en práctica todas las herramientas de este programa dedicado al control de riesgos cuantitativos del proyecto. Bienvenidos. En esta sesión vamos a revisar cómo importar un archivo de Primavera P6, conociendo el archivo EQR que podemos exportar de Primavera P6 o que nos envíe ya sea un cliente interno o interno de la empresa. Para eso nos vamos a ir a nuestro Primavera Risk Analysis y al menú contextual Archivo, opción Primavera, y fíjense que tenemos varias opciones. Puedo conectarme directamente con la base de datos de Primavera. Tenemos también el asistente de conexión. Tenemos también si queremos algún tipo de formato específico de Primavera Risk Analysis, también podemos obtenerlo, pero en este caso en nuestro ejercicio vamos a exportar o importar directamente de Primavera un archivo, un proyecto que nos envíen en formato EQR. Quizás entonces quieren que hagamos el análisis de los riesgos, pero nos mandan el archivo EQR para hacer el informe, y para eso vamos entonces a usar un ejercicio que vamos a descargar que se llama ejemplo de la página de nuestro curso, y vamos entonces a seleccionar el archivo una vez que lo descarguemos, ejemplo, y vamos a marcar la opción abrir. Okay, fíjense que en este caso nos muestra el asistente o las opciones de importación de Primavera Air. Nos preguntan cómo va a ser en este caso las unidades de planificación, si son en día, en horas o en cuartos de hora, y si queremos que también heredar en este caso la estructura del EDT de nuestro proyecto, le voy a marcar que sí, y en seleccionar espacio de trabajo, y si queremos cambiar el espacio de trabajo que maneja internamente las plantillas que tiene en este caso Primavera Risk Analysis para mostrar la información. Recuerde que estas áreas de trabajo podemos configurarla de acuerdo a nuestros requerimientos, no es necesario seleccionarla en este momento, sino simplemente indicarle OK. Luego nos muestran algunas variables que tienen que ver con los campos para el análisis de riesgo de Primavera, pues, en este caso tomando en cuenta que estamos importando un archivo. Estas opciones por defecto él va a crear una distribución y para el modelo que vamos a utilizar en este caso para los riesgos, pero fíjense que en esta primera parte no tenemos ninguna opción porque el proyecto no tiene ningún tipo de datos definidos como riesgo, y fíjense que tampoco te puedo mover acá el tipo de riesgo existente ni cuál va a ser el modelo para probabilidades de riesgo, sino simplemente lo básico, que es importar la información inicialmente. Le indicamos OK y él automáticamente carga la información que trajo el archivo que se exportó de Primavera P6, y nos pide en este caso que lo guardemos como un archivo nativo de Primavera Risk Analysis con la extensión plan. Este es el nombre que tiene el proyecto. Guardar. Y ya él entonces guardó una copia, pero ya con el archivo o la extensión del archivo de Primavera Risk Analysis. Acá tenemos entonces, fíjense que nos muestra la información que capturó de ese proyecto. Por ejemplo, las duraciones, cuándo es la fecha de inicio, fecha de culminación, y así podemos agregar otras columnas. Por ejemplo, si nos vamos a formato columnas y la información, por ejemplo, de costos, por ejemplo, los costos planeados, si ese proyecto lo tuviese cargado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el costo de ese proyecto y los costos en este caso por los diferentes niveles de la estructura de desglose de trabajo. Entonces acá las herramientas de Primavera Risk Analysis nos van a permitir entonces cargar los riesgos para cada actividad y poder hacer un análisis completo de estos riesgos usando las herramientas propias de este programa. Ahora, esta sería la primera opción, que nos manden el proyecto en un formato de proyecto de Primavera P6 y cómo entonces importarlo a Primavera Risk Analysis de esta manera que recupera toda la información. Por ejemplo, fíjense que les comentaba, tenemos introducido el costo, y así podemos, dependiendo de la información que tengamos, podemos agregar y recuperar o mostrar en nuestra vista información, por ejemplo, de las duraciones, la duración original, por ejemplo, que tenemos de este proyecto. Aquí le tenemos, por ejemplo, las duraciones
Y dependiendo de cómo esté estructurado el nivel de desglose de trabajo, podemos ver si el proyecto, cuáles son las actividades que tienen duración o no. Y recuerden que en plan podemos definir la unidad. Fíjense que en este caso es el día, podemos llevarlo a hora. Y nos mostraría ahora en nuestro proyecto las duraciones, por ejemplo en este caso en hora. Entonces este es un pequeño ejemplo de cómo podemos nosotros importar información entonces desde Primavera, conociendo el proyecto y cargándolo en nuestro software para su posterior análisis. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.